Y bueno, en este momento queremos compartir la palabra y luego vamos a estar orando por una petición muy especial que nos han hecho llegar para poderle orar a nuestro Dios por esta necesidad. Me recuerdan que oremos, por favor. Vamos a orar por esta necesidad. Pero en este momento queremos iniciar compartiendo la palabra, disfrutando de las promesas de nuestro Dios, plasmadas, ¿verdad?, a través de su palabra. Y en este momento yo quiero que podamos observar la vida de un hombre, la vida de un personaje. En estos días he estado leyendo el Evangelio de Lucas y me he quedado de alguna manera detenido en los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, porque Lucas sin duda alguna se detiene para poder observar de una forma quizás minuciosa la vida de algunos personajes. En el servicio pasado estuvimos hablando acerca de lo que era Zacarías y Elizabeth, pero en este momento queremos hablar precisamente de lo que fue Juan el Bautista. Juan el Bautista como ese profeta extraordinario, como ese hombre de Dios, como ese mensajero de Dios, como ese predicador que tal como fue el mensaje y el anuncio que le fue dado a Zacarías, que Juan el Bautista iba a ser el que iba a preparar el camino del Mesías. Juan el Bautista era el que iba a aparejar el camino para cuando el Señor viniera, para cuando el Señor hiciera su aparición. Y pensando en esa labor y pensando precisamente en ese privilegio que se le fue otorgado a Juan el Bautista, nosotros en la actualidad estamos básicamente desarrollando el mismo rol, porque el Señor, el Mesías, todavía no había aparecido. Y Juan el Bautista, aunque ya había nacido, pero todavía no había iniciado su ministerio. Y Juan el Bautista comenzó a preparar el camino. Nosotros también en la actualidad sabemos que Cristo pronto viene. Nosotros sabemos que el Señor retornará por su iglesia. El Señor retornará por sus escogidos. Y entonces a muchos de nosotros el Señor nos ha delegado, el Señor nos ha encomendado esta tarea de poder preparar el camino para cuando Cristo venga, poder preparar el escenario para que cuando el Señor venga no pueda de ningún modo para nosotros ser un acontecimiento sorpresivo, sino que cada uno de nosotros podamos estar listos, podamos estar apercibidos. Y precisamente eso es entonces lo que sucede con Juan el Bautista. Juan el Bautista comienza a preparar el camino, comienza a dar el anuncio del mensaje que le fue encomendado, y también a nosotros como siervos de Dios, como ministros de Dios, como ministros del reino. El Señor nos ha dado un mensaje, y no solamente un mensaje, sino que el Señor siempre pone palabras en nuestros labios, palabras en nuestra boca para podérsela comunicar al pueblo, para poderla comunicar a la iglesia, para poderla comunicar a todos aquellos que formamos parte de este reino, para que podamos estar preparados, para que el camino pueda estar preparado y pueda estar listo para cuando el Señor venga. Y que de esa manera entonces ese momento no pueda ser de ningún modo sorpresivo para ninguno de nosotros, sino que cada uno de nosotros podamos estar preparados para la gloria de nuestro Dios. Por eso, por favor, acompáñeme. Capítulo número 1 de Lucas. Capítulo número 1 de Lucas. Y vamos a leer desde el versículo número 15. Capítulo número 1 y verso 15 del Evangelio de Lucas. Dice la Escritura de la siguiente manera.
Dice, porque será grande delante de Dios. Oiga el panorama que se presentaba en lo que iba a ser el ministerio de Juan el Bautista. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y además añade diciendo, y será lleno del Espíritu Santo, aún, oiga esto, qué glorioso, aún desde el vientre de su madre. Y dice el verso 16, y hará. Y esto es lo que quiero que en esta noche podamos tomarlo muy en cuenta, porque esto es lo que con la ayuda de Dios, también nosotros como predicadores, también nosotros como anunciadores de las buenas nuevas, también nosotros como anunciadores del reino, dice el verso 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Y todavía leamos el verso 17. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar, ¿qué dice su Biblia? Oiga, para prepararle al Señor un pueblo, dice, bien dispuesto. Es que, mis hermanos amados, la tarea que cada uno de nosotros como pastores, como predicadores, tenemos delante de la iglesia, delante de la congregación, al estar al frente de esta población, no es tarea fácil. Por eso es que en nuestros servicios, en nuestros cultos, en nuestras reuniones, no buscamos ningún método de entretención o de entretenimiento, mucho menos un espacio de pasatiempo nada más, un espacio quizás de diversión, porque no nos ha llamado Dios ni a entretener, ni a divertir, ni nada por el estilo, sino que Dios nos ha encomendado la tarea de poder preparar al Señor un pueblo, dice aquí al final, dice un pueblo bien dispuesto, un pueblo que pueda estar preparado, un pueblo que pueda estar apercibido. Y por eso es que en esta noche yo quiero felicitarles tanto a los que se encuentran acá presentes como los que están en casita, porque cada uno de nosotros debemos, con la ayuda de Dios, mis hermanos amados, tener esa disposición en nuestros corazones, puesto que sabemos que el Señor pronto viene. Juan el Bautista comenzó a preparar el camino, comenzó a preparar el escenario para la manifestación del Hijo de Dios. Nosotros de la misma manera hoy estamos preparando el camino, estamos preparando el escenario, porque sabemos que Cristo pronto viene, sabemos que Cristo retornará por su iglesia, sabemos que Cristo retornará por sus escogidos, y puesto que Él entonces regresa, es que nosotros queremos prepararle al Señor ese pueblo que pueda estar bien dispuesto. La pregunta en esta noche es: ¿está usted dispuesto? ¿Estamos nosotros dispuestos, mis hermanos amados? ¿Tenemos esa disposición de corazón para estar apercibidos para cuando nuestro Señor venga? Porque eso es lo que necesitamos nosotros. Pero yo quiero iniciar entonces, por lo menos ya hemos leído algunos de los textos que nos presentan entonces un panorama general de lo que queremos comunicar en este momento en la palabra. Y lo primero que quiero que podamos observar es que en el versículo número 15 se nos habla de que Juan el Bautista era un hombre que desde el vientre de su madre, dice la palabra, fue lleno del Espíritu Santo. Un hombre, mis hermanos, en otras palabras, que cuando iba a ejercer y también iba a desarrollar su ministerio, era un hombre que no iba a hablar con palabras vanas, sino que todo lo que Juan el Bautista iba a hablar, todo lo que iba a salir de los labios de este siervo de Dios, eran palabras, por supuesto, que venían
dirigidas, que venían inspiradas por el Espíritu Santo. Por eso es que hace un momento le decía, el reto para nosotros como predicadores es que el Señor pueda poner una palabra nueva, una palabra fresca, una palabra ungida. Porque cuando hay una palabra ungida en nuestra boca, cuando hay una palabra ungida en nuestros labios, entonces esa palabra tiene el poder, tiene la capacidad de poder convencer. Esa palabra tiene el poder de poder persuadir. Esa palabra entonces llena del poder de Dios, llena de la unción del Espíritu Santo, una palabra ungida, un mensaje, mi hermano amado, en la unción del Espíritu Santo tiene el poder entonces de permitir que esa persona al escuchar la palabra pueda tener un cambio, pueda tener una transformación, porque eso es literalmente lo que ha sucedido con muchos de nosotros. Ha sido la palabra la que nos ha cambiado. Ha sido la palabra que nosotros hemos escuchado. La Escritura, el apóstol Pablo decía que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ha sido la palabra que nosotros hemos escuchado y que en algún momento el Señor nos ha confrontado a cada uno de nosotros. Yo no sé si usted en algún momento se ha sentido confrontado por la palabra y en donde usted está diciendo: Señor, gracias porque me estás hablando directamente. Muchas veces, yo no sé cuántos en algún momento hemos sentido cuando Dios habla directamente a nuestras vidas. Y cuando nosotros somos sensibles a la voz de Dios, cuando nosotros tenemos preparado nuestro corazón para poder atesorar la palabra de nuestro Dios en nuestras vidas y permitir que esa palabra pueda producir cambios, permitir que esa palabra pueda producir transformación, permitir que esa palabra pueda penetrar hasta lo más profundo, hasta lo más íntimo de nuestras vidas y que pueda sacar todo aquello que no le es agradable a Dios. ¡Qué maravilloso! Es cuando nosotros entonces, mis hermanos amados, podemos recibir una palabra en la unción del Espíritu Santo. Cuando nosotros podemos recibir una palabra llena del poder de Dios. Y realmente ese es el desafío para nosotros los predicadores. Porque Juan el Bautista dice aquí la palabra, que Juan el Bautista dice: será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Era un hombre lleno del Espíritu Santo. Por eso es de que necesitamos nosotros pedirle al Señor que nos llene, que nos unja, que nos use, que Él sea el que ponga. Porque si nosotros no pedimos la llenura, el respaldo, la gracia, la unción del Espíritu Santo, vamos a ser simplemente parlanchines. Y que nuestras palabras entonces no podrían producir absolutamente nada en la vida de los oyentes. Por eso necesitamos nosotros pedirle a nuestro Dios que nos pueda llenar, porque no hay cosa más gloriosa que poder ver a un hombre, poder ver a una mujer, mis hermanos amados, llenas del Espíritu Santo. Por eso es de que la palabra nos enseña de que el Señor viene por una iglesia que gloriosa, por una iglesia que tenga gloria, por una iglesia que tenga la presencia de Dios, por una iglesia que tenga la investidura de Dios. Pero ya lo hemos anunciado en otras oportunidades, la investidura del Señor, la llenura del Espíritu Santo no se adquiere, no se compra. Mis hermanos amados, no la podemos adquirir si vamos al supermercado. No la podemos adquirir si yo doy mi ofrenda o si yo traigo mis diezmos. Yo no puedo adquirir esa investidura de la presencia de Dios de esa forma, sino que lo voy a hacer a través del secreto de Dios. Yo voy a recibir esa investidura, esa llenura.
de la unción del Espíritu Santo, cuando me meto al secreto con Dios. Y por eso es que necesitamos en este tiempo hombres y mujeres ungidos, hombres y mujeres llenos de la presencia de Dios. Alguien podría decir: pero hermano Edgar, yo no soy pastor, yo no soy ministro, hermano Edgar, pero yo no tengo ningún privilegio, y ¿de qué me aprovecharía entonces ser un hombre o una mujer ungida? Le aprovecha de mucho. Porque el Señor viene por una iglesia gloriosa. El Señor no viene por una iglesia fría. El Señor no viene por una iglesia tibia. El Señor viene por una iglesia llena de su presencia. Por eso es que la palabra nos muestra que 5 vírgenes fueron rechazadas. 5 vírgenes no se les dio la oportunidad de poder entrar a las bodas, porque dice la palabra de que sus lámparas se estaban apagando. No habían cargado consigo aceite en sus vasijas, no tenían reservas, y puesto que sus lámparas estaban escaseando, ellas fueron a ver si lograban reparar o encender, poder proveerse del aceite, pero ya era demasiado tarde. Por eso, iglesia amada, el mensaje en esta noche es: nosotros, al igual como en tiempos de Juan el Bautista, de la misma forma estamos preparando el camino. De la misma forma estamos preparando el escenario, porque Cristo pronto viene. Porque el Señor, mis hermanos amados, cuando menos nosotros lo pensemos, Él vendrá. Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por sus escogidos. Y por eso es que necesitamos, al igual como Juan el Bautista, ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, llenos, mis hermanos. Por eso nosotros en esta vida quizás andamos en búsqueda de muchas cosas. Probablemente a muchos nos interesan las cosas materiales. ¿A quién no le interesa lo material? ¿Quién no anda en búsqueda de una mejor comodidad? Yo creo que todos deseamos y anhelamos estar cada día mejor. Si hoy estamos bien, el día de mañana o el próximo año queremos estar mejores. Y queremos tener mejores cosas cada día. Y nos enfocamos por poderlas alcanzar. Nos enfocamos muchas veces por poderlas adquirir. Y por supuesto, lo que usted se propone en esta vida, vamos a ver, ¿lo logramos sí o no? ¿Verdad que sí? Si usted se propone amueblar su casa, usted lo logra. Si usted se propone mejorar su carro, usted lo va a lograr. Si usted se propone agenciarse de un terreno o de una casa, usted lo va a lograr, porque todo lo que nosotros nos proponemos en esta vida, si le ponemos empeño, si le ponemos interés, y por supuesto si nosotros somos continuos en lo que deseamos, lo logramos. Porque todo lo que nosotros nos proponemos lo podemos alcanzar a través del esfuerzo, a través de la entrega, a través de la disciplina. Pero de la misma forma, mis hermanos amados, necesitamos también nosotros tener esas aspiraciones, esos deseos también. Al igual como anhelamos algo material, al igual como deseamos el poder obtener algo terreno, de la misma manera anhele, desee, apetezca el poder ser lleno del poder de Dios, lleno del Espíritu Santo. Juan el Bautista dice: y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Vea qué glorioso, qué maravilloso, mis hermanos amados. Este hombre era un hombre que recibió una investidura, y esa investidura también nosotros la podemos recibir, mis hermanos. También la llenura del Espíritu Santo nosotros la podemos obtener, la podemos adquirir. Todo es que nosotros lo deseemos, todo es que nosotros lo busquemos para la gloria de nuestro Dios. Pero por cuestiones del tiempo no quiero detenerme en cada uno de los diferentes puntos. Pero por lo menos el primer aspecto es que Juan el Bautista entonces fue un hombre lleno del Espíritu Santo.
Y hoy nosotros, puesto que queremos preparar el camino y estamos buscando la forma de preparar el escenario para cuando Cristo venga, porque el apóstol Pablo, allá en Colosenses, si me ayudas poniendo el texto, allá en Colosenses la escritura dice, a fin de presentar, dice la palabra, a todo hombre aprobado en Cristo Jesús. El propósito de nosotros, mis hermanos amados, como predicadores, como pastores, es que cuando el Señor venga, nosotros podamos, oiga acá, capítulo 1, verso 28 de Colosenses, dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre, pero no solamente a todo hombre, sino a toda mujer, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, escuche esto, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es el propósito. Esa es, hermanos amados, el llamado que Dios nos hace a nosotros los predicadores, a nosotros los pastores, para que en aquel día usted pueda estar enteramente preparado, sin que nada se le pueda señalar, sin que nosotros podamos tener tacha alguna al decir, pero no estás listo, no estás preparado, no te preparaste, porque por eso es que estamos anunciando la palabra, para que como iglesia, como creyentes, nos podamos preparar para ese momento glorioso. Entonces, Juan el Bautista era un hombre lleno del Espíritu Santo y había alcanzado había adquirido ese compromiso. Pero también el otro punto que quiero que veamos es que Juan el Bautista hizo que muchos se convirtieran al Señor. Juan el Bautista logró persuadir. Juan el Bautista logró convencer. Juan el Bautista, mis hermanos amados, no predicó un mensaje liviano, un mensaje tal como le decía hace un momento, quizás de entretenimiento, sino que realmente el mensaje que Juan el Bautista comenzó a anunciar fue un mensaje persuasivo, fue un mensaje que llevaba precisamente el interés de poder convencer. Y cuando digo de querer convencer, también gira entonces el otro aspecto de que las personas se pudieran convertir al Señor. Por eso vayamos al verso 16, siempre acá en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 16. Dice aquí el texto, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios, dice la palabra, de ellos. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Juan el Bautista, entonces, a través de su ministerio, logró persuadir a muchas gentes. Cuando Juan el Bautista comenzó a predicar, dice la palabra de que Juan el Bautista estaba en el desierto. Juan el Bautista no estaba en la ciudad. Juan el Bautista no estaba en el centro de la ciudad, sino que él estaba en el desierto, y a él le gustaba estar en el desierto. Cuando usted ve la vida de Juan el Bautista, él estuvo de alguna manera apartado de todas las cosas que le rodeaban. Y bueno, ese es otro punto que quizás podríamos hablar, pero por cuestiones del tiempo no nos daría tiempo. Pero Juan el Bautista entonces estaba fuera de la ciudad. Y su mensaje era tan interesante, su mensaje era tan atractivo. El mensaje que Juan el Bautista estaba comunicando era tan atractivo, tan interesante, tan persuasivo, de modo de que la gente salía de las ciudades y se dirigían allá donde estaba Juan el Bautista. Y dice la palabra de que muchos no solamente escuchaban el mensaje, sino que también se bautizaban con el bautismo del arrepentimiento. Eran llevados a las aguas, porque eran gentes, eran personas que querían cambiar. Por eso, mis hermanos amados, dentro de este otro punto entonces que estamos hablando acá,
Juan el Bautista hizo que muchos fueran convertidos al Señor. Y eso es lo que también nosotros buscamos. Que nosotros no solamente podamos integrar un movimiento religioso, una denominación, que nosotros no solamente podamos integrar, mis hermanos amados, y formar parte de la feligresía de una iglesia, que nosotros no solamente podamos formar parte de la membresía de una congregación, sino que nosotros podamos ser hombres y mujeres que realmente hemos sido convertidos, que no solamente o que no únicamente hemos sido convertidos, porque una cosa es ser convencida y otra muy diferente es ser convertida. Hay muchas personas en las iglesias que están convencidas de que realmente Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Él es la vida. Están convencidas, pero no se convierten. No se convierten. Y el propósito es que pueda haber realmente una conversión a Dios. Por eso el texto dice: y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Ahora la pregunta para usted que me escucha, tanto los presentes como los que están en casa, la pregunta es para cada uno de nosotros: ¿estamos convencidos o estamos convertidos? Estamos convencidos, porque recuerde que hubieron varios hombres en la Biblia que fueron convencidos. Recuerdo, y no sé si cada uno de nosotros recordamos al rey Agripa. El rey Agripa fue un personaje al que Pablo muy interesadamente le fue a comunicar el mensaje de salvación. Y dice la palabra de que el rey Agripa estaba muy atentamente a las palabras que Pablo le estaba comunicando. Y la escritura dice de que al final de todo el discurso dado por Pablo al rey Agripa, el rey Agripa declara las siguientes palabras: por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Es decir, no logró realmente del todo Pablo poderlo persuadir. Oiga, eso se encuentra en Hechos 26, 28. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Hay muchas personas, tal como le acabo de mencionar, hay muchas personas que han logrado entender que ciertamente Jesús es el camino. Hay muchas personas que realmente han logrado entender que Él es el único medio de salvación, pero les hace falta el poderse convertir. Por eso el texto que estamos leyendo ahí en Lucas 1:16 es que Juan el Bautista comenzó a predicar. Y comenzó a predicar con denuedo, comenzó a predicar con gracia, comenzó a predicar con el respaldo que tenía de la unción del Espíritu Santo. Y dice la palabra de que Juan el Bautista hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Por eso, que Dios nos ayude también a nosotros, mis hermanos. Porque a mí, le digo honestamente, yo no quisiera tener una iglesia únicamente de convencidos. Yo no quiero tener una iglesia llena de gente convencida, a gente que en algún momento ha sido persuadida a través del mensaje, a través de la predicación, y que ciertamente ha logrado entender que Cristo viene, de que se necesita buscar a Dios, pero únicamente son convencidos, pero que realmente no ha habido una conversión, porque entonces la conversión ya tiene que ver con una transformación. No sé si usted dice amén en esta noche, pero la conversión, mis hermanos amados,
Tiene que ver con una transformación en nuestro corazón, en nuestro interior. Por eso dice, hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor. Por eso nosotros aquí nos gozamos cuando podemos ver esos cambios que se pueden evidenciar en ustedes. Nos hemos gozado con muchos de ustedes al verles cambiados, al verles transformados. Nos hemos gozado con muchos de ustedes que en otro tiempo orábamos para que el Señor les tocara. Orábamos para que el Señor quebrantara sus corazones, quitara esa dureza de sus corazones, y hoy no solamente verles convencidos, sino que poderles ver convertidos. Para nosotros eso es de mucha alegría, de mucho regocijo y también de mucha satisfacción al saber que no solamente las oraciones de sus familiares no quedaron en vano, sino que también las nuestras no quedaron en vano, no fueron en vano, sino que el Señor escuchó nuestra oración, tanto la oración de sus familiares como las nuestras. Y seguimos orando también por aquellos que están duros, que están renuentes, aquellos que a ustedes como parte de su familia les están sacando las canitas. Estamos orando para que Dios a ellos los toque. Estamos orando por sus hogares, por sus familias, mis hermanos amados, para que el Señor haga la obra y que esas personas, que ese su familiar no solamente puedan ser convencidos, sino que puedan ser convertidos para la gloria de nuestro Dios. Decimos amén. ¿Usted cree, mi hermano amado, de que su familia va a ser convertida? Creámoslo en el nombre de Jesús, pero hagamos la tarea de Juan el Bautista, porque yo estoy de alguna forma poniéndome quizás en los zapatos de Juan el Bautista, pero yo quiero que también usted, que en este momento está escuchando esta palabra, también usted pueda ponerse en los zapatos de Juan el Bautista y usted también pueda darse a la tarea de hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Dios nuestro. Que usted, mi hermano amado, haga su parte. Usted siga haciendo su parte de poder comunicar la palabra a ese familiar que se ve duro, a ese familiar que se ve renuente, a ese familiar que se ve indiferente, a ese su familiar que usted ve, mi hermano amado, como que no quiere nada de Dios, o que de alguna forma quizás usted puede ver cómo el enemigo le está destruyendo, cómo el enemigo le tiene atrapado. Usted no desista de poder comunicar la palabra y de seguir orando por esa persona, porque Juan el Bautista, a través de su mensaje, a través de su predicación, él hizo entonces que muchos de los hijos de Israel fueran convertidos para la gloria. Hay esperanza. Usted no pierda las esperanzas. Si por alguna razón ve que su familia está renuente, su familia está indiferente, usted siga orando, usted siga clamando, usted siga intercediendo, sigamos confiando y declaremos, mis hermanos amados, de que nuestros familiares se convertirán para la gloria de nuestro Dios. ¿Usted lo cree en esta noche? Bendito sea el nombre de Dios. Entonces Juan el Bautista, mis hermanos amados, comenzó a desarrollar su ministerio y comenzó a preparar el camino del Señor. Y por eso es de que podemos ver, y si me acompaña, porque tal como se lo acababa de mencionar, vayamos al libro de Job, capítulo número 4, por favor, versículo número 3 y 4, porque tal como se lo acabo de mencionar, esta tarea es para cada uno de nosotros, de podernos enfocar en poder persuadir. Y no solamente poder convencer, sino hacer que las personas puedan convertirse a nuestro Dios, puedan volverse a nuestro Dios. Llegan los amigos de Job y le recuerdan estas palabras a Job diciéndole: he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Oiga, qué
precioso y qué interesante es poder ver cómo muchos cristianos pueden interesarse en otros. Qué impresionante es cuando nosotros como población cristiana podemos interesarnos por aquellos que se encuentran quizás desviados, por aquellos que se encuentran alejados del Señor. Dice, he aquí que tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías. Regresemos al 3. Tú que impartías instrucción a las multitudes y fortalecías las manos decaídas. Tú que con tus palabras, oiga, sostenías a los que tropezaban y fortalecías las rodillas que flaqueaban. Job comenzó a hacer una labor impresionante. Y esa es precisamente la labor que Juan el Bautista está haciendo. De poder no solamente convencer, persuadir, sino que también las personas pudieran convertirse. Y hoy esa es la misión que muchos de nosotros, por no decir cada uno de nosotros, tenemos delante de todos aquellos que quizás se encuentran desviados, delante de todos aquellos que se encuentran apartados del Señor, que podamos llevar a cabo esta tarea que llevó a cabo Job y que llevó a cabo también Juan el Bautista, que podamos nosotros hacer que aquellas personas que les hace falta quizás un poco para ser convertidas, poderlos persuadir para que puedan convertirse a nuestro Dios, que no solamente puedan estar convencidos, sino que puedan estar convertidos para la gloria de su nombre. El tercer punto, así rápidamente, que quiero que veamos acá siempre en la vida de Juan, es que el mensaje de Juan siempre fue un mensaje que fue dirigido para poder hacer un llamado al arrepentimiento. El mensaje que Juan comenzó a comunicar era un mensaje al arrepentimiento. Es decir, Juan el Bautista se enfocó no solamente, porque si hay algo que cabe mencionar es que no puede haber una conversión o una transformación si no hay un arrepentimiento. A partir del momento en que una persona comienza a reconocer sus errores, comienza a reconocer sus faltas, comienza a reconocer el mal proceder donde se encuentra, es a partir de ese momento donde comienza a operarse entonces una transformación. Pero esa transformación precisamente se da como resultado del arrepentimiento que se opera en el corazón. Y cuando hay un arrepentimiento genuino, cuando hay un arrepentimiento verdadero, entonces, mis hermanos amados, las cosas comienzan a cambiar en nuestras vidas. Las cosas no van a cambiar si no hay un arrepentimiento genuino. Las cosas no pueden cambiar si no hay un arrepentimiento verdadero, legítimo. Por eso necesitamos nosotros pedirle a Dios que pueda haber un arrepentimiento en nuestros corazones. El mensaje entonces que Juan el Bautista comenzó a comunicar era precisamente en torno al arrepentimiento. Vayamos a Lucas capítulo número 3 y verso 3, por favor. Vea lo que dice acá. Ya en el capítulo número 3 comienza el escritor a darnos los detalles del desarrollo del ministerio de Juan el Bautista. Dice el verso 3, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento, dice, para perdón de pecados. Juan el Bautista comenzó entonces a dar a conocer el mensaje, y el mensaje de Juan el Bautista era que se arrepintieran. Y hoy nosotros, mis hermanos amados, para poder preparar el camino a nuestro Dios, para poder preparar el escenario a nuestro Padre Celestial, necesitamos de la misma manera
tener una iglesia, una congregación completamente arrepentida, porque solo los arrepentidos vamos a estar delante de la presencia de Dios. Solo los arrepentidos, mis hermanos amados, solamente aquellos, porque el arrepentimiento entonces trae, ¿qué trae el arrepentimiento? ¿Qué trae? Por ahí escuché algo. Ahí estamos, el arrepentimiento, así es, Pau, el arrepentimiento entonces trae perdón de pecados. El arrepentimiento, cuando hay un arrepentimiento verdadero, legítimo, esto trae perdón de pecados. Nosotros somos redimidos entonces por el sacrificio perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso que Dios nos ayude para poder ser hombres y mujeres que realmente hemos tenido un arrepentimiento genuino, legítimo, verdadero. Y digo esto porque una persona que no ha tenido un verdadero arrepentimiento, ¿sabe cómo podemos evidenciarla? ¿O cómo puedo yo saber si realmente he tenido un arrepentimiento genuino, verdadero? Cuando yo ya no practico más el pecado. Cuando yo ya no me ejercito más en el pecado, cuando yo ya no me ejercito más en lo malo. Porque una persona arrepentida es una persona que deja lo malo, deja de hacer lo malo por hacer lo que es correcto, porque está arrepentida de sus acciones pasadas. Y ahora esa persona quiere iniciar una nueva vida. Una vida, por supuesto, acorde a lo que la palabra del Señor dice. Por eso el arrepentimiento entonces trae un apartamiento del pecado. Y por esa razón es de que Proverbios capítulo 28, me parece que es el verso 13, que dice la Escritura que el que confiesa sus pecados y se aparta, dice la palabra, alcanza misericordia. Pero primero dice, el que encubre sus pecados, ¿qué va a pasar? No prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces una persona arrepentida es una persona, sea hombre o sea mujer, que ya no va a practicar más lo malo. Por eso le decía que Dios nos ayude a poder ser una iglesia, una congregación que hemos tenido un arrepentimiento genuino, que hemos tenido un arrepentimiento verdadero, que hemos tenido un arrepentimiento legítimo, que no solamente podamos tener una apariencia de cambio, cuando en realidad dentro de nosotros todavía seguimos consintiendo lo malo. Por eso el mensaje medular de Juan el Bautista giró precisamente en torno al llamado al arrepentimiento. Juan el Bautista, allí en el capítulo 3 y verso 3 donde estábamos, dice, él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Juan el Bautista comenzó a anunciar que había perdón de pecados, pero para poder gozar del perdón había que haber arrepentimiento. Si no había arrepentimiento, no puede haber remisión de pecados. Por eso lo decíamos hace un momento y preguntábamos, ¿qué sucede cuando hay un arrepentimiento? Nosotros gozamos del perdón. Nuestros pecados son borrados. Nuestras vidas son completamente limpiadas por la gracia bendita de nuestro Dios. Por eso, mis hermanos amados, que Dios nos ayude para ser cristianos, hombres y mujeres, que podamos tener un verdadero arrepentimiento de corazón. Ahora le pregunto, ¿está usted completamente arrepentido de su vida pasada? ¿Estamos arrepentidos? Porque hay algunos cristianos, yo como pastor me he enfrentado a algunos cristianos que ya no están en la iglesia, que ya para estas fechas se les olvidaba que eran cristianos y empezaban a llevar la vida alegre.
comenzaban a echarse sus fritas, ¿verdad? Y comenzaban a agarrar aviada minor en los convivios. El convivio era el escenario para quedar picados. Y ya después se les olvidaba que eran cristianos y agarraban su buena aviada. Se me desaparecían todo el fin del año en la iglesia. Ya entre el mes de enero y febrero se iban asomando para decirle: pastor, fui débil. Pastor, fallé. El problema no era ese, porque bueno, yo venía y les oraba, les decía: ánimo, hermano, solo deje sus no sea mañoso, ¿verdad? No le decía, ganas tenía de decirle, pero el problema, ¿sabe cuál era? Que al otro año se repetía la misma historia. Cuando se llegaba al fin de año, otra vez se volvía a caer a lo mismo. Cuando hay un arrepentimiento, nosotros ya no podemos seguir ejecutando lo malo. Ya no podemos nosotros seguir ejerciendo lo que es incorrecto delante de Dios. Por eso el mensaje medular de Juan el Bautista estaba dirigido a ese llamado de arrepentimiento de corazón. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder ser hombres y mujeres que realmente podamos estar dentro de la iglesia con un arrepentimiento genuino, con un arrepentimiento legítimo, verdadero. Que no podamos llevar un cristianismo a medias tintas, ¿verdad? Que no podamos ser cristianos de la secreta, sino que podamos ser cristianos realmente convertidos, como lo mencionábamos hace un momento, no convencidos. Porque convencidos abundan, pero convertidos, eso es lo que se busca, un cristiano genuino, un cristiano verdadero, un cristiano legítimo para la gloria. No sé si usted puede bendecir el nombre de nuestro Dios. Yo espero que a través de esta palabra, usted, mi hermano amado, que ha venido a escuchar la palabra, y los que se encuentran en casa recibiéndola, realmente podamos estar preparados, porque Cristo pronto viene. Juan el Bautista comenzó a preparar el camino, porque dentro de no mucho tiempo Jesús iba a hacer su aparición. Y nosotros de la misma manera hoy estamos preparando el camino, estamos preparando el escenario en medio de la iglesia, en medio del pueblo de Dios, porque sabemos que Cristo pronto viene por su iglesia. Y queremos que cuando eso suceda no sea sorpresivo para ninguno de nosotros, sino que todos, con la ayuda de Dios, podamos estar preparados para la gloria de su nombre. Yo voy concluyendo. Tiempo nos hace falta y quizás podría terminar con esto, porque en el capítulo número 3, siempre del Evangelio de Lucas, y ahora vayámonos al verso 8, cuando hay un verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento trae frutos, el arrepentimiento trae resultados, hay una evidencia. Por eso le decía hace un momento, nosotros aquí hemos visto, aquí tenemos a muchas personas que han sido cambiadas, que han sido transformadas, muchas personas que en otro tiempo quizás tenían un pasado probablemente comprometedor, pero ahora el Señor les ha cambiado. El Señor les ha transformado y hay una evidencia. Y esta es la evidencia. Vea, Juan el Bautista dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Pero el punto es este: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, porque entonces el arrepentimiento trae consigo frutos, trae consigo evidencias, y tal como lo está diciendo la pastora, son cambios que se dan en nuestra vida. Por eso que Dios nos ayude a nosotros para que puedan evidenciarse esos frutos en nuestras vidas.
Que las personas que nos conocieron en otro tiempo puedan evidenciar y ellos mismos puedan dar fe, puedan dar testimonio, porque qué mayor testimonio, ¿verdad?, de aquellas personas que nos conocieron. Pero qué triste sería que esa misma gente que nos conoció pueda decir: vos, ¿para qué te vas a dar golpes de pecho a la iglesia si peor estás ahora? Porque a veces así pasa, mis hermanos. A veces hay personas que no cambian, que no evidencian los frutos, porque el arrepentimiento realmente trae consigo un resultado, trae una evidencia. Hay algo que se puede constatar, hay algo que se puede evidenciar, y no porque la persona tenga la necesidad de decir: miren, yo ya cambié, porque no hay necesidad de que yo lo diga o que usted lo diga. Se va a notar en nosotros, y las personas que están a nuestro alrededor lo van a ver. Las personas que están a nuestro alrededor van a dar fe de ello. Por eso aquí dice la palabra: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Que demuestren arrepentimiento. Por eso que Dios nos ayude, mis hermanos, para poder ser esa población que realmente pueda tener esa transformación, ese cambio para la gloria y la honra de nuestro Dios. Por eso en este momento queremos orar para que la palabra que no solamente hemos escuchado en esta noche, sino que la palabra que seguiremos escuchando, ya sea en labios de su servidor o por cualquier otro siervo, que podamos permitir que esa palabra produzca algo en nuestras vidas. Que esa palabra pueda producir ese cambio, esa transformación. Que esa palabra pueda dar el fruto que realmente se espera para la gloria de su nombre. Así que, ¿qué le parece si oramos? Y le pedimos al Señor en este momento que nos ayude a estar preparados para cuando Él venga. Padre, te damos muchas gracias. En esta noche, Señor amado, te agradecemos por la palabra que has venido a dar a nuestras vidas. Señor, sabemos que el camino se está preparando para que cuando tú vengas, nosotros podamos estar preparados, podamos estar listos, podamos estar apercibidos, Señor, para que ese día ninguno de nosotros nos pueda sorprender, sino que cada uno de nosotros podamos estar listos para la gloria tuya. Señor amado, ayúdanos. Señor bendito, por favor te suplicamos que puedas trabajar en nuestras vidas, que puedas trabajar en nuestros corazones para que nosotros podamos tener esa preparación, nosotros podamos evidenciar un verdadero arrepentimiento, nosotros podamos, Señor amado, evidenciar una verdadera y legítima conversión para la gloria tuya. Que no solamente podamos haber sido convencidos por tu palabra o persuadidos a través de algún mensaje, sino que verdaderamente, Señor amado, nosotros hayamos sido convertidos a ti y que hayamos sido transformados y que realmente hayamos tenido, Señor, un verdadero arrepentimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ayúdanos. Y permite que tu palabra cada día nos prepare para ese encuentro glorioso contigo. Permítenos, Señor amado, que tu palabra nos pueda preparar para ese encuentro maravilloso que anhelamos con ansias. Anhelamos, Señor, y es el deseo que la iglesia espera, Señor amado, estar un día delante de tu presencia. Por eso es que comunicamos tu palabra en esta noche a tu pueblo. Comunicamos esta palabra, Señor amado, a tu iglesia, para que cada uno de los que le escuchan puedan, Señor amado, tener esa conversión y ese arrepentimiento genuino y verdadero para la gloria tuya. También en este momento, Señor, queremos suplicarte por la vida de Boris Ernesto. Y
por la vida de Cecia Juárez, Señor amado. Hoy, una vez más, como iglesia, como congregación, nos convenimos, Señor amado, a pedirte por este matrimonio. Hoy queremos suplicarte, Señor eterno, que por favor pongas tu mano de poder. Hoy enviamos tu palabra, así como aquel centurión diría: Señor, solo di tu palabra y mi mozo sanará. A nosotros desde este lugar convenidos enviamos tu palabra a esta pareja, enviamos tu palabra a este matrimonio, enviamos tu palabra a Boris y a Cecia, Señor, suplicando que tu palabra fluya para salud, tu palabra fluya para sanidad, tu palabra, Señor amado, pueda dar el soplo de vida, que tu palabra fluya para salud, para sanidad, que toda enfermedad en sus cuerpos pueda ser debilitada, toda enfermedad en sus cuerpos pueda perder fuerza en el nombre de Jesús. Fortalece, Señor, el sistema inmunológico de estos hermanos, de estos siervos tuyos, Señor. Fortalécelos y dales la victoria. Hoy oramos, hoy clamamos a ti, porque tú eres el Dios, Señor amado, de lo imposible. Tú eres el Dios que sigue sanando. Tú eres el Dios que sigue libertando. Tú eres el Dios que sigues haciendo proezas. Y por eso a ti clamamos, para que tú les visites a ellos a la distancia. Nosotros desde este lugar enviamos tu palabra, creyendo a la veracidad de tu palabra. Esa palabra que es viva y eficaz. Esa palabra, Señor, que es más cortante que toda espada de dos filos. Y esa palabra llega a la parte afectada en tus hijos. Esa palabra fluye en esas partes afectadas, Señor amado. Y que tu palabra, Señor, pueda ser despertada para salud, para sanidad en el cuerpo de mis hermanos. Así oramos y así te lo pedimos con todo nuestro corazón, dándote gracias porque creemos que tú nos escuchas y tú harás la obra en la vida de tus hijos, Señor. Para la gloria tuya te damos muchas gracias. Amén, Señor. Y amén.